Hola queridos espectadores, hoy les traigo una noticia que podría cambiar por completo la historia entre Truong y Thieu Nu. Después de tantos meses de espera, después de esos pasos perdidos y de los recuerdos que parecían haberse desvanecido para siempre, Thieu Nu por fin ha recibido una información muy importante de parte de Truong, un mensaje que hizo que su corazón se iluminara de esperanza pero también temblara de miedo. ¿Será esta la señal de que él realmente está tratando de volver? ¿Será que dos personas que se perdieron en medio de la vida puedan encontrarse otra vez justo en el momento que el destino ha elegido? ¿La felicidad que han esperado durante tantos años finalmente ha llegado? ¿O esto es solo el comienzo de una prueba aún más grande? Una prueba que podría obligarlos a enfrentar los dolores más profundos de su corazón. Todo está justo frente a ellos, y con solo una decisión, un instante, todo podría tomar un rumbo totalmente distinto. Si te gusta esta historia llena de emociones, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún momento intenso de esta historia de amor, marcada por el destino entre Truong y Thieu Nu. Cuando los primeros rayos de sol acababan de tacharse del horizonte, la luz fina como hilos de seda empezó a colarse entre las copas de los árboles detrás de la casa. Esa claridad tocaba cada hoja todavía cubierta de rocío, haciendo que las gotas brillaran como pequeñas cuentas de vidrio temblando suavemente con la brisa de la mañana. El aire del amanecer en el campo siempre tiene un olor muy particular, tierra húmeda, hierba fresca y una ráfaga limpia como si hubiera pasado por miles de capas de hojas antes de llegar. Todo se mezcla y con solo respirar profundo la mente se siente ligera. A lo lejos se escuchaba el gallo cantar cada llamada fuerte y decidida, como si quisiera despertar a todo el vecindario aún acurrucado en sus mantas. En el tejado unos gorriones piaban sin parar, a veces alzando el vuelo y bajando de nuevo para recoger algunos tallos de paja que habían quedado del día anterior. La casita de la madre adoptiva de Truong estaba envuelta en una tranquilidad difícil de encontrar, la clase de paz que solo se siente cuando uno se queda quieto y escucha el aliento de la mañana. Junto al corral, Truong estaba inclinándose para dar de comer a los patos y a unas pocas gallinas. Sus manos repartían los puñados de grano con un ritmo constante y suave, como si cada semilla tuviera que quedar en su lugar exacto. Los pollitos corrían hacia él, aleteando y picoteando con pequeños golpecitos secos. Los patos, en cambio, avanzaban mientras hacían cuac cuac y sus pasos chapoteando sobre la tierra húmeda sonaban curiosamente divertidos. Todo se unía en una especie de melodía mañanera familiar, una melodía que al escucharla, uno sabía que estaba en un sitio lleno de calma. En el porche, la madre adoptiva de Truong ordenaba los manojos de hierbas medicinales que había dejado secando desde la tarde anterior. Sus manos se movían rápidas mientras aspiraba el aroma suave de la artemisa, el picor ligero del jengibre, la dulzura del regaliz y el toque cálido de la corteza de canela. Los olores se mezclaban y, llevados por el viento, llenaban todo el patio con una sensación agradable. Ella inclinó la cesta de bambú y fue separando cada tipo de hierba. En su rostro las arrugas se marcaban más cuando la luz del sol le rozaba la piel. No eran solo señales de la edad, sino también de tantos años de trabajo, de cuidados y de silencio dedicado a mantener esta casa en el campo. Cuando Truong se acercó, se sacudió un poco el polvo de la ropa. Su rostro estaba quemado por el sol, pero los ojos seguían siendo tranquilos y firmes. Se paró frente a ella y dijo con una voz suave pero segura: «Mamá hoy debería descansar. Yo iré a cosechar las naranjas y llevarlas al mercado. El huerto ya está en su punto». Ella dejó de mover las manos y lo miró. En sus ojos había un poco de preocupación, un poco de cariño y también algo de culpa. Sabía que Truong no quería verla trabajar tan duro, pero justamente eso hacía que ella lo quisiera aún más. Con un tono bajo y algo dudoso preguntó: «¿No será demasiado trabajo para ti solo, Truong?». Truong sonrió. Una sonrisa leve pero cálida, del tipo que hace que cualquiera se sienta tranquilo. Respondió: «Ya estoy acostumbrado, mamá.
No es nada pesado. Además, también quiero aportar lo mío en la casa. Esa sonrisa no era solo para tranquilizarla, era también un orgullo silencioso, la afirmación de un hombre que quiere ser el sostén de su familia. Ella lo miró un rato más. Veía claramente la madurez en los ojos de Trong, aquel chico que antes había pasado por tantos altibajos. Ahora era alguien que sabía pensar, asumir responsabilidades y sacrificarse sin hacer ruido. Finalmente asintió con orgullo y emoción. Bueno, entonces me quedo en casa. Ve con cuidado. Y cuando cortes las naranjas, elige las más redonditas, así la gente las compra más fácil. Truong soltó una pequeña risa y afirmó: sí, mamá, no se preocupe. Ella hasta sonrió posando su mano arrugada sobre el brazo de Truong. Un gesto pequeño pero suficiente para que él sintiera toda la confianza y el cariño que ella le tenía. Truong entró a la casa para tomar la cesta de bambú con el corazón liviano como el viento. Sabía que aunque la vida siguiera siendo difícil mientras tuviera a su madre adoptiva, y esas mañanas tan tranquilas, siempre tendría un lugar al que aferrarse para seguir adelante. Truong salió del patio y caminó por el pequeño sendero de tierra que rodeaba la casa. El camino aún estaba cubierto de rocío suave y fresco bajo sus pasos. Cada huella que dejaba se marcaba claramente como si la mañana estuviera recordando cada movimiento suyo. A ambos lados los bambúes se mecían con el viento. Sus hojas se rozaban y producían un sonido leve como un saludo familiar de cada amanecer. Los tallos altos se inclinaban un poco hacia el camino, dejando caer de vez en cuando alguna hoja amarillenta que giraba en el aire antes de posarse suavemente sobre la tierra húmeda. Truong levantó la mirada hacia la hilera de bambúes. Los primeros rayos del día atravesaban cada hueco entre las hojas, formando líneas de luz cruzadas como hilos dorados bordados en el aire. Una brisa suave pasó moviendo ligeramente su camisa. El olor de las primeras naranjas de la temporada flotaba en el ambiente lo suficiente para notarse, pero sin llegar a ser intenso. Un aroma suave, dulce y muy inconfundible. Respiró hondo. Ese olor a naranja mezclado con hierba húmeda y tierra de la mañana le despejó el pecho. Era el olor del campo, el olor de una paz tan real que hacía que uno quisiera caminar despacio solo para escuchar el pulso del tiempo. El canto de las primeras cigarras llegó desde lejos. Aún era débil y disperso, pero suficiente para despertar una memoria difusa, como una llamada desde un lugar muy distante, un sitio por el que él había pasado alguna vez, pero que ahora solo quedaba en fragmentos sueltos. Truong se detuvo un instante. Entrecerró los ojos intentando atrapar aquella sensación, pero tras un par de segundos negó suavemente con la cabeza y siguió caminando. No pensar más, se dijo en silencio. El sendero hacia el huerto de naranjas empezó a hacerse más claro. La tierra bajo sus pies tomó un tono amarillo más oscuro mezclada con hojas caídas desde la noche anterior. De vez en cuando, alguna piedrita rodaba por el borde haciendo un sonido leve. A lo lejos, aún se oía el murmullo del arroyo como si toda la mañana estuviera conversando consigo misma. Al llegar a la entrada del huerto, Truong pasó la mano por la puerta de bambú envejecida. Las tiras estaban oscurecidas por los años y tenían pequeñas grietas, pero seguían firmes. Empujó con cuidado. La madera emitió un crujido suave, pero en la quietud de la mañana se escuchó como si llenara todo el espacio. Para Truong ese sonido era tan familiar como el llamado de una madre a la hora de comer, tan natural como el ritmo de vida del lugar. Apenas abrió la puerta, vio el color naranja brillante destacando entre el verde de las hojas. Todo el huerto parecía inundado de luz. Las gotas de rocío sobre los frutos reflejaban el sol como si fueran pequeñas lámparas titilantes. Truong se quedó quieto un momento apoyado en la puerta respirando hondo. Esa sensación era cálida de una manera extraña. Como si hubiera entrado en un lugar muy conocido y al mismo tiempo completamente nuevo, un sitio sin recuerdos claros, pero lleno de la tranquilidad que llevaba mucho tiempo buscando.
Una brisa suave recorrió el huerto haciendo que los frutos se movieran ligeramente. Algunas hojas cayeron justo delante de él, girando despacio como si le susurraran. Entra, empieza el día. Truong sonrió. Era una sonrisa pequeña pero suficiente para iluminar su mirada. Entró al huerto de naranjas y la puerta de bambú se cerró lentamente detrás de él, guardando la paz de una mañana en la que un hombre seguía esforzándose por construir su vida paso a paso. Truong caminaba despacio entre las hileras de naranjos que estaban en su mejor temporada. El rocío de la mañana todavía se aferraba a algunas hojas y de vez en cuando una gota caía sobre el dorso de su mano fría y suave. Él levantó la mano y eligió una naranja del tamaño justo, ni demasiado verde ni demasiado amarilla, sino ese tono cálido que anunciaba que ya estaba en su punto. Sus dedos pasaron ligeramente por la cáscara. La piel estaba tensa y brillante, un poco áspera pero suave a su manera. Cuando la acercó más, un aroma tenue salió de la fruta dulce fresco, lo bastante suave como para no invadir, pero lo suficiente para envolver toda la mañana con un olor delicado. Con las tijeras colocó el filo justo en el tallo y un pequeño clic sonó al cortar. Ese sonido era claro, limpio, casi como el ritmo natural del huerto. Depositó la naranja en la cesta de bambú con cuidado, como si temiera dañarla. Para él, cada fruta no solo era un producto del campo, sino el esfuerzo de todos los días que él y su madre adoptiva habían dedicado desde el comienzo. Estiró el brazo hacia un fruto más alto. Las ramas rozaron su piel, haciendo que algunas hojas vibraran con un susurro suave. Otra naranja. Y luego otra más. Cada vez que cortaba un tallo, el clic se unía al canto de los pájaros y al sonido del viento entre las hojas. El sol ya se elevaba bañando los hombros anchos de Truong. Su camisa empezaba a humedecerse con el sudor. La espalda tenía ya una mancha oscura, pero él no le prestó atención. La luz acompañaba cada movimiento, alargando su sombra sobre la tierra. Desde lejos se veía su figura avanzando con calma entre los naranjos, fuerte pero tranquila. El sudor también empezaba a aparecer en su frente. Hizo una pausa, dejó la cesta en el suelo y usó el pañuelo que su madre adoptiva le había preparado para limpiarse el rostro. La tela ya gastada por los años era suave y tenía ese olor a sol que siempre le hacía sonreír. Ese era el olor de su casa. El olor de un cariño sencillo que no necesitaba palabras. Truong avanzó hacia la hilera de la izquierda. Esa parte del huerto estaba cargada de frutos. Las ramas pesaban tanto que casi tocaban el suelo. Él levantó una de ellas con cuidado para que los frutos no golpearan entre sí, y volvió a elegir uno por uno. Cada vez que se inclinaba, el roce de las hojas en su espalda y el murmullo de los insectos bajo los árboles formaban una música que solo alguien acostumbrado al campo podía entender. En un momento, Truong levantó la vista y respiró profundamente. En el cielo azul, algunas nubes blancas se movían despacio como si flotaran sin rumbo. Miró hacia arriba más de lo necesario. No sabía por qué, pero en su pecho apareció una sensación de vacío leve. Una especie de pensamiento fugaz, como si en algún lugar distante, fuera del alcance de ese cielo, hubiera alguien pensando en él. Truong se quedó quieto unos segundos. El viento pasó rápido moviendo las ramas sobre su cabeza. El sonido de las hojas parecía un recordatorio. Sacudió la cabeza ligeramente, volviendo a la realidad. Su mano volvió a subir buscando otra naranja. Truong sabía que no podía dejar que su mente se perdiera así. Aún había trabajo por hacer. Y más importante, necesitaba seguir construyendo una vida estable por su madre adoptiva y quizás por algo que él mismo todavía no sabía cómo llamar. Levantó la naranja recién cortada y la giró en su mano. El color brillante reflejaba el sol como si brillara por sí misma. La colocó en la cesta con la misma delicadeza de siempre. Después, siguió avanzando hacia el interior del huerto despacio, con cuidado, como alguien que está sembrando un poco de esperanza en cada paso del nuevo día.
Después de casi 2 horas trabajando sin descanso entre las hileras de naranjos, Truong finalmente se enderezó y dejó escapar un suspiro largo. La cesta de bambú junto al tronco estaba ahora llena hasta el borde con naranjas redondas brillantes doradas como pequeños soles. La luz del sol caía sobre ellas haciendo que cada fruto destellara con un tono cálido que iluminaba todo el huerto. Truong se pasó la mano por la frente para quitarse el sudor y luego se inclinó para revisar la cesta. Cada fruta había sido elegida con cuidado, sin golpes, sin manchas, ni muy verde ni demasiado madura. Parecía que cada naranja llevaba un poco de su esfuerzo y del aliento de la mañana. Él intentó levantar la cesta. Justo cuando la separó del suelo, su brazo se detuvo un instante. Pesaba mucho más de lo que esperaba. Movió ligeramente la mano para agaucharlo, mejor la cesta estaba firme, y las naranjas comprimidas en el fondo daban una sensación de peso real, lleno muy satisfactoria. La comisura de sus labios se levantó en una pequeña sonrisa. Una de esas sonrisas raras que solo aparecen cuando uno está realmente contento con lo que ha logrado. «Bien, Roy», murmuró para sí mismo, «hoy seguro que vendo bien». Su voz no fue fuerte, pero en el silencio del huerto sonó cálida y sincera, como si los árboles y las hojas compartieran esa pequeña alegría con él. Dejó la cesta en el suelo para ajustarla. Las asas de bambú estaban algo sueltas después de tanto moverla, así que se agachó y con sus manos firmes apretó cada nudo. La cuerda de fibra ya estaba vieja, pero él la tensó con paciencia, asegurándose de que ninguna fruta se cayera cuando fuera al mercado. Un sonido leve resonó cuando tiró del nudo. Probó la resistencia con un tirón. La cesta vibró un poco, pero ahora estaba mucho más firme. Truong sintió satisfecho. Luego se puso de pie y volvió a levantar la cesta. A pesar del peso, logró cargarla con ambas manos y después pasó a sostenerla con una sola, un gesto que mostraba la fuerza adquirida tras tantas temporadas de cosecha. El sol ya golpeaba más fuerte, iluminando medio rostro de Truong y haciendo brillar como rocío las gotas de sudor que quedaban en su mejilla. Él miró de nuevo el huerto, las ramas ya más livianas, las hojas moviéndose suavemente después de soltar parte de su carga. En su pecho apareció una mezcla extraña, cansancio, alegría y un poco de orgullo. Retrocedió unos pasos, se agachó y subió la cesta al hombro. Pesaba tanto que tuvo que ajustar la postura, inclinando levemente el cuerpo para mantener el equilibrio. El asa de bambú rozaba su hombro, un poco doloroso, pero nada que él no conociera. Para Truong, esas pequeñas molestias eran simplemente señales de que estaba haciendo lo correcto, de que estaba avanzando. Ajustó el nudo del pañuelo en su muñeca, se limpió el sudor por última vez y se irguió. Sus ojos se dirigieron hacia el camino que llevaba al mercado, un sendero de tierra que serpenteaba entre el campo brillante bajo el sol. En ese momento, una brisa suave pasó a su lado. Traía consigo el olor dulce de las naranjas de su cesta mezclado con el aroma de la tierra y del polvo del camino. Todo junto formó una sensación tan familiar como difícil de describir. Truong respiró profundamente. «Vamos», dijo en voz baja, pero con una determinación clara para empezar una nueva mañana en el mercado del pueblo. Giró el cuerpo y caminó lentamente entre las hileras de naranjos, sus pasos firmes sobre la tierra cálida. Cada huella quedaba marcada detrás de él como si registrara el camino de un hombre que estaba construyendo su futuro con sus propias manos. Truong sacó la vieja bicicleta del rincón del patio. Había acompañado a él y a su madre adoptiva durante muchos años. La pintura ya estaba desgastada, el manillar un poco flojo, pero las ruedas seguían lo bastante firmes para llevar las cargas tempranas de un campesino. Con cuidado levantó cada cesta de naranjas y las acomodó en la parte trasera. Las 2 cestas de bambú estaban llenas, brillando bajo el sol de la mañana. Truong se inclinó y amarró las cuerdas con fuerza, dando vuelta tras vuelta para asegurarse de que al pasar por los tramos irregulares del camino, nada se volcara. Cuando terminó, retrocedió un paso, revisó todo y volvió a revisar una vez más.
Solo cuando estuvo seguro de que todo estaba firme, quedó conforme. Su madre adoptiva desde el porche se cubrió los ojos del sol para mirarlo. Preguntó despacio: ¿No es muy temprano? ¿No te cansas, hijo? Truón volvió la cabeza, se limpió las manos en el pantalón y se acercó a ella con una voz cálida. Mamá, usted descanse. Al mediodía vuelvo. Si vendo rápido, le traigo un poco de pescado guisado. Ella asintió con una mirada dulce, pero aún preocupada como siempre que él salía al mercado. Truón sonrió, empujó la bicicleta fuera del patio, y justo cuando las ruedas tocaron el camino de tierra, giró la cabeza una última vez y le hizo un gesto pequeño pero lleno de tranquilidad, como queriendo decir: «Concon medunglo». Después empezó a pedalear. La bicicleta avanzaba despacio sobre el camino del pueblo todavía húmedo de rocío. La tierra blanda dejaba una línea marcada detrás. A ambos lados del camino los bambúes sonaban con la brisa. El canto de los pájaros salía de los matorrales, los niños se llamaban entre ellos desde los callejones mientras se preparaban para ir a la escuela y desde lejos se escuchaba un perro ladrar. Todo se mezclaba en una música mañanera familiar. Truón pedaleaba con ritmo parejo, pero de vez en cuando miraba hacia atrás para revisar las cestas. Ponía una mano sobre las asas cada vez que pasaba por un tramo con baches. Con un solo golpe fuerte, alguna naranja podía dañarse, y él no quería desperdiciar ni una. El olor a naranja, el sol y el aroma del camino se mezclaban, quedándose en su ropa, en sus hombros, creando una sensación cálida y familiar. Al acercarse al mercado del pueblo, los sonidos cambiaron. La calma del campo quedó atrás y fue reemplazada por la energía de un mercado temprano, el sonido de carros rodando, vendedores llamándose para cambiar monedas, voces de regateo entre risas de mujeres y señoras. Los puestos comenzaban a abrir. La gente acomodaba verduras, pescado, carne, ropa, todo creando un cuadro colorido de la vida cotidiana. Truón se detuvo bajo un viejo árbol de tamarindo en la esquina del mercado, el mismo lugar donde él y su madre adoptiva solían vender. La sombra era amplia y fresca, incluso con el sol ya más alto. Acomodó la bicicleta, extendió una lona vieja sobre la parte más limpia del suelo y colocó las dos cestas con suavidad. Luego, con el pañuelo que su madre le había dado, limpió cada naranja, dejándolas brillantes y más bonitas. Cuando terminó, se irguió, respiró profundo y llamó a los clientes con una voz firme, clara y honesta. Naranjas recién cortadas, naranjas dulces, jugosas y bien maduras, señores. Su voz no sonaba forzada, era cálida, sincera, el tipo de voz que hacía que cualquiera supiera que aquellas naranjas no eran compradas al por mayor, sino cultivadas con cariño en casa. La gente empezó a mirar. Algunas señoras y chicas se acercaron. «A ver, muchacho, muéstrame una». Truón tomó la mejor fruta, abrió un gajo y se lo ofreció para probar. El aroma se expandió suave, el gajo estaba lleno de jugo. Una mujer de unos 30 y tantos probó y sonrió emocionada. ¡Ay, qué rico! Dulce sin nada de ácido. Otra señora asintió. Las naranjas del campo siempre son mejores. No les ponen químicos, ¿verdad? Truón inclinó la cabeza humilde pero seguro. No, señora, son de casa. Las corté esta mañana. Una frase sencilla pero suficiente para generar confianza. La gente empezó a comprar bolsitas, algunas de 2 o 3 frutas, otras de medio kilo, y hubo quien llevó una docena para hacer jugo en casa. El sonido de las monedas entrando en la bolsa de tela en su cintura era suave, no era mucho, pero era dinero limpio ganado con esfuerzo, con el sudor del amanecer, con las manos de un hombre trabajador. Y eso calentó el corazón de Truón. No lo dijo en voz alta, pero en su mirada concentrada y en la sonrisa discreta que daba cada vez que entregaba una bolsa de naranjas, cualquiera podía verlo. Era un orgullo sencillo pero precioso, el orgullo de un hombre que estaba paso a paso reconstruyendo su vida con sus propias manos. Aquella mañana, la casa pequeña de TieuNú estaba extrañamente silenciosa. Después de volver del mercado, guardó las semillas de verduras en un rincón de la cocina y salió al patio con la escoba para barrer las hojas.
La noche anterior había hecho mucho viento. Las hojas caídas cubrían los escalones y el camino. Cada vez que la escoba pasaba, el olor a tierra húmeda y el aroma tenue de las últimas naranjas de la temporada se mezclaban en el aire, suave pero suficiente para hacer que su pecho se apretara. Mientras barría sin saber por qué, su corazón empezó a latir muy rápido. Una sensación de inquietud le entraba en cada respiración. Trató de tranquilizarse. Seguro es por pensar tonterías. Tengo que preocuparme por el huerto. Pero justo cuando ese pensamiento pasó por su mente desde la entrada del callejón, se escucharon pasos apresurados acercándose al patio. Tiaunu se detuvo y levantó la mirada. Ao, la joven policía de la comuna, venía hacia ella. Su rostro, normalmente alegre, hoy estaba pálido y los ojos rojos por no dormir. Ao entró al patio llamando en voz baja, preocupada. «Hermana Nu, ¿estás en casa?» Tiaunu dejó la escoba a un lado y se acercó rápidamente. «¿Qué pasó, Ao? Te ves muy alterada». Ao se detuvo frente a ella y soltó un suspiro largo como intentando calmarse. Luego miró directamente a los ojos de Tiaunu, una mirada que ya decía sin palabras que algo malo había ocurrido. «Hermana, vine hoy porque tengo que contarte algo importante. Te pido que escuches con calma». La espalda de Tiaunu se enfrió. Sus dedos temblaron ligeramente mientras apretaba el borde de su blusa. «Dilo, Ao». Ao tragó saliva y habló muy despacio. «La policía está ampliando la investigación sobre la desaparición de Trong». En ese instante los pájaros dejaron de cantar afuera. El viento se detuvo. Parecía que el aire mismo se había apretado alrededor de ellas. Tiaunu retrocedió medio paso, los ojos abiertos de par en par. ¿Desaparición? Pero, ¿cómo que desapareció? ¿Qué estás diciendo, Truong? Truong, ¿qué le pasó?» Su voz se quebró. Sonaba incrédula, desesperada. Ao dio un paso más cerca con un tono más suave. «Hermana Nu, estos días hemos encontrado muchas cosas extrañas. No parece que se haya ido por voluntad propia». «¿Quieres decir?» «Te hablo en serio. Creemos que hay alguien detrás, alguien que quiso hacerle daño a Trong». Esas palabras cayeron como un rayo en medio del patio. La escoba se resbaló de la mano de Tiaunu y cayó al suelo con un golpe seco. Sus manos empezaron a temblar visiblemente. Miró a Ao fijamente, los labios temblando sin poder formar palabras. ¿Hacerle daño? ¿Quién? ¿Por qué Truong? Truong no tiene problemas con nadie. Ao negó con la cabeza, con los ojos también llenándose de lágrimas. Aún no lo sabemos. Pero hay huellas borradas, marcas de neumáticos extrañas y hasta un testigo que escuchó ruidos la noche en que él desapareció. Esto no fue casualidad. Las piernas de Tiaunu casi se doblaron. Tuvo que apoyarse en la puerta para no caer. El cielo despejado frente a ella se volvió borroso. Incluso el sol que caía sobre el patio parecía de repente frío. «Ao, dímelo de verdad. Truong, él está bien». Ao se apresuró a sostenerla. «Hermana, tranquila. Seguimos buscándolo sin parar. No hay señales malas aún, pero la posibilidad de que esté en peligro es muy alta». Una lágrima cayó por la mejilla de Tiaunu. Luego otra. Se cubrió la boca con la mano para no sollozar fuerte, pero sus hombros temblaban sin control. «Truong, ¿dónde estás?» Ao le apretó la mano tratando de darle fuerza. «Hermana, no te derrumbes ahora. Nuestro trabajo es encontrarlo. El tuyo es mantenerte fuerte. Si Truong supiera que estás así, no estaría tranquilo». Aquellas palabras le apretaron el corazón con fuerza. Se mordió el labio hasta hacerse daño tratando de calmarse, pero las lágrimas seguían cayendo. Un rato después, Ao habló con una sinceridad profunda. «Ten fe, hermana. Vamos a encontrar al responsable». Tiaunu asintió apenas con una mirada llena de desesperación. «Ao, yo solo quiero que él esté bien. Solo eso. Que esté bien. No necesito nada más». Ao la miró largo rato como si estuviera viendo a su propia hermana sufrir hasta el fondo. Puso una mano en su hombro. «Cree, hermana. Sin fe, no se llega hasta el final». Luego Ao se despidió y salió del patio. Cuando su figura desapareció en la entrada del callejón, Tiaunu se quedó sola en medio del patio iluminado por el sol
pero con el corazón completamente oscurecido. Levantó la cabeza hacia el cielo, un cielo azul hermoso hasta lo absurdo, tan distinto del dolor que llevaba por dentro. Truong, tienes que volver. Te lo ruego, por favor no te pase nada. El viento cruzó el porche llevándose algunas hojas secas. Cada hoja que cayó al suelo sonó como si su corazón se rompiera en pedazos.